Hola. Hola, buenos días. Vamos a empezar. Bueno, muy buenos días, bienvenidos a la residencia de estudiantes. Bueno, me han pedido que os pida que apaguéis los teléfonos móviles o los silenciéis, podéis hacer fotos, obviamente, pero en silencio. Todo el mundo tiene es el canal 4, el 2, perdón, el canal 2 para traducir del francés al español. La conferencia va a ser en francés. Toi, tu peux, si quelqu'un parle en español, Oui. au cas où, si tu veux. Ok. Ahora va a haber si hay alguien en francés, il y a quelqu'un qui parle français. ¿No? Vale. Entonces, bueno, toi tu parles. ¿Pero habláis español también? Mais vous voulez avoir la traducción? Je parle, je vous comprenez. Ok, ok. Pues me han pedido que haga una pequeña introducción de Micael. Bueno, yo soy Juan Margalef, investigador del ICEMAT, que es el que organiza junto a la Residencia de Estudiantes este ciclo de conferencias. Y bueno, también vivo aquí en la residencia. Y entonces han dicho, pues, un 2 por 1, vamos a cogerte a ti. Entonces, bueno, yo quería hablar unas pequeñas cosas sobre Micael. Hay una cosa que a mí me gusta mucho, que yo pensaba que empezaba todos los vídeos con un bonjour à tous, pero luego he visto que no. Entonces yo iba a decir bonjour à tous, pensando que era una referencia suya, pero no lo es. Es algo que se dice mucho en Francia, parece ser. Pero bueno, Micael, él es matemático, estudió en la École Normale Supérieure en París y se doctoró en 2012 en Marsella, en temas de probabilidad. Pero la parte por la que está aquí es más por la parte divulgadora, más que su parte investigadora. Él en 2007 monta MICMath. MICMath, yo no he sabido verlo, pero viene de Micael Matemáticas, me lo ha tenido que decir él, no está muy avispado ahí. Pero lleva desde 2007, él acabó la tesis en 2012, o sea, mucho antes de empezar la tesis ya estaba haciendo cosas de divulgación. Y hay una cosa que él dice que a mí me pareció muy interesante, y es que asociaba la enseñanza tradicional a, por ejemplo, aprender un deporte y simplemente aprender las reglas del deporte, de fútbol, por ejemplo, de baloncesto, y nunca llegar a jugar. ¿No? Como en matemáticas muchas veces se enseña las herramientas, pero nunca se juega con las matemáticas. Y a mí eso me pareció una analogía bastante bonita de que siempre falta algo, que cuando llegamos a la carrera de matemáticas, de repente ves que lo que te habían enseñado era una pequeñísima parte, que era la parte más utilitaria. Bueno, en 2007 eso, monta MICMath y empieza a subir contenido, empieza a hacer divulgación, y en 2013 empieza con YouTube. Es un canal que si habláis francés os lo recomiendo mucho, se llama como él, Micael Lonet. Micael Lonet. Es en francés, pero si lo habláis es muy recomendable, tiene más de 300.000 seguidores, un montón de visionados y realmente son muy interesantes. Sobre todo los últimos son muy cortitos, muy concisos y muy interesantes. Y los primeros son más largos, suelen ser cadenas de varios vídeos, pero que también a mí me parecieron muy interesantes, aunque van un poco más en contra de lo que es YouTube hoy en día, de cosas más concretas. Bueno, él hace un montón de tareas de divulgación en museos en los que ha ganado un montón de premios, que podéis ver en su web. Yo nunca me gustan esas presentaciones más formales. Entonces yo sí que quería hablar del libro, la gran novela de las matemáticas, que se tradujo hace un año, me ha comentado él, al español. Es un libro que a mí me parece fantástico, ¿verdad? Yo os lo recomiendo a todo el mundo. Y en ese libro, lo que yo creo que lo que ha hecho, lo que he podido ver cuando lo he leído, es que ha ido cogiendo todo lo que ha de divulgación y lo ha ido metiendo en su libro, pero no simplemente como una concatenación de cosas, que podría haberlo hecho y estaría muy bien, sino que ha intentado darle un hilo conductor a través de la historia. Entonces él ha ido contando, él va por París, va por el Louvre, va por no sé qué, y va viendo cosas de la historia y va viendo las matemáticas que hay dentro. Entonces pues va hablando de Mesopotamia, en Siracusa, de la parte de los griegos, en la parte donde ahora es la India, todo un montón de cosas, y va viendo las matemáticas que surgieron y cómo surgieron y cómo se han ido abstrayendo. Yo, por ejemplo, hay una cosa que me ha parecido muy curiosa, de dónde viene la palabra cálculo. No sé cuántos matemáticos hay aquí, por cierto.
por curiosidad. Hay poquitos, ¿eh? Espero que haya muchos más dentro de unos años, porque veo gente joven, a lo mejor os animáis. La palabra cálculo, todo el mundo sabe hacer cálculo, gracias a Micael, que viene porque se contaban con piedras. Entonces, seguro que todo el mundo sabe el cálculo renal, son las piedras que hay en los riñones, y entonces el cálculo viene de la palabra de usar piedras para contar. Yo eso, pues no tenía ni idea. Pero bueno, mi ignorancia es infinita, así que... entonces, bueno, él habla de un montón de cosas en este libro, de geometría, de números, de probabilidad. Él habla, por ejemplo, del origen del cero, de los negativos. Y hay una cosa que me ha hecho mucha gracia también, que hablas del análisis no estándar. Para matemáticos no es muy habitual que se conozca el análisis no estándar, y él va hablando de cómo los números tardan mucho en llegar a ser aceptados, como el cero tardó en ser aceptado, los negativos, los números complejos, y el análisis no estándar ahora mismo pues no se acepta mucho. Y a mí me pasó en un artículo, que yo, uno de mis primeros artículos que publiqué, hacíamos una cosa con análisis no estándar, y nos dijeron que no, que lo hiciéramos normal, que todavía no estaba. Y me ha hecho mucha gracia como él lo comenta en ese libro. Entonces, bueno, yo creo que si leéis ese libro y conocéis París, os va a hacer mucha gracia reconocer sitios por los que él ha ido contando. Si sabéis un poco de matemáticas, os va a hacer gracia el ir reconociendo cosas, pero desde una perspectiva nueva. Y si no lo conocéis, pues es fantástico porque tenéis un montón de cosas que aprender. Entonces yo creo que lo que más destaca de Micael, por lo menos desde mi punto de vista, es que logra sorprender a todo el mundo. Sorprende a gente que no sabe matemáticas, sorprende a gente que sabe matemáticas, sorprende a divulgadores, sorprende a todo el mundo. Y yo creo que hoy nos va a sorprender un poco con esta charla que nos va a dar, que nos va a hablar de la importancia de la imprecisión en matemáticas. Que parece que en matemáticas todo es muy preciso, pero muchas veces es preciso cuando ya ha acabado. Pero el proceso muchas veces pues no lo es. Y yo creo que lo voy a dejar aquí porque, Micael, cuando quieras nos puedes contar la imprecisión en matemáticas. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Gracias, Ran, y gracias a todas las personas que organizan esta conferencia. Soy muy feliz de estar con todos ustedes esta noche para compartir algunas matemáticas. Voy a comenzar la conferencia hablando un poco en español, un minuto. Lo siento. Y después de eso voy a hablar en francés. Es muy fácil. Gracias por la traducción. Sí. Bueno, el título de mi conferencia es La importancia de ser impreciso en matemáticas. Y este título, admito que este título es una provocación porque las matemáticas tienen la reputación de ser muy precisas, muy rigurosas y sin ambigüedades. Sin embargo, hay algunos grandes matemáticos que a veces han dicho lo contrario. Por ejemplo, el inglés Bertrand Russell dijo: las matemáticas pueden definirse como la disciplina en la que nunca sabemos de lo que estamos hablando ni si lo que estamos diciendo es verdad. Y el francés Henri Poincaré dijo: las matemáticas son el arte de dar el mismo nombre a diferentes cosas. Y ahora voy a hablar en francés. La partie la plus difficile de la conférence, pour moi, est finie. Maintenant, pour vous, on va voir. Alors, c'est assez étrange de lire ces deux phrases, parce qu'effectivement, les mathématiques ont la réputation d'être précises, de savoir de quoi elles parlent. Et quand on lit la phrase de Henri Poincaré, on se dit mais pourquoi il dit ça? Pourquoi est-ce que les mathématiciens feraient ça? Si on donne le même nom à deux choses différentes, alors quand on utilise ce mot, on ne sait pas de laquelle des deux choses on parle, donc on est imprécis, donc on ne sait pas de quoi on parle. Donc pourquoi est-ce qu'on fait ça? Ça semble contraire à la précision qu'exigent les sciences, et donc les mathématiques en particulier.
Et pourtant, quand on y réfléchit un peu, en fait, il y a quelque chose de très profond derrière ça. Qu'est-ce qu'ils veulent dire, Bertrand Roussel et Henri Poincaré, quand ils disent ça? Ils disent essentiellement que les mathématiques sont une discipline abstraite et que l'abstraction nécessite de ne pas trop savoir de quoi on parle. Si on prend un exemple tout simple, les nombres, vous savez tous compter. 1, 2, 3, 4, 5. Et on peut faire des additions, par exemple, et si je vous dis que 2 plus 3 égale 5, vous êtes tous d'accord, 2 plus 3 égale 5. Mais qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit ça? C'est 2 quoi, 3 quoi, 5 quoi. Quand je dis 2 plus 3 égale 5, je peux dire que 2 chaises plus 3 chaises font 5 chaises, ou je peux dire que 2 verres plus 3 verres font 5 verres, ou que 2 personnes plus 3 personnes font 5 personnes. Quand je dis 2 plus 3 égale 5, je ne sais pas de quoi je parle. On a créé les nombres comme des entités abstraites, des choses qui n'existent que dans notre imagination, finalement, qui n'ont pas d'existence concrète. Les nombres ne sont pas faits de matière. Et grâce à ces nombres, dont on ne sait pas exactement ce qu'ils sont, qui sont abstraits, eh bien, on peut parler de plein de choses différentes à la fois. Et quand on dit 2 plus 3 égale 5, on n'est pas seulement en train de dire une vérité, on est en train de dire une infinité de vérités en même temps. C'est-à-dire que 2 plus 3 égale 5, quels que soient les 2, quels que soient les 3 et quels que soient les 5. Et donc, on ne sait pas de quoi on parle, mais c'est ça qui fait la puissance des mathématiques, et c'est ça qui fait que les mathématiques sont passionnantes et qu'elles vont nous permettre de comprendre en profondeur le monde dans lequel on vit. Et donc, dans cette conférence, je vais vous donner plusieurs exemples, et on va remonter un peu le temps, on va aller voir un peu les Mésopotamiens, et puis on va aller voir un peu dans la Grèce antique, et en remontant le temps, on va voir plusieurs exemples dans lesquels les mathématiques, en ne sachant pas de quoi elles parlent, ont permis de résoudre de grands problèmes, et c'est précisément parce qu'elles ne savaient pas de quoi elles parlaient qu'elles pouvaient résoudre ces problèmes. Et en particulier, on finira la conférence, je vous expliquerai le plus grand problème mathématique de tous les temps, un problème qui a cassé la tête à des tas de mathématiciens et de mathématiciennes au cours de l'histoire, et dans 1 heure, vous aurez compris. Alors que des grands mathématiciens se sont cassés la tête dessus, parce qu'il suffit de changer de point de vue pour réussir à comprendre les choses. Alors, on va commencer en partant un peu en Mésopotamie, donc dans cette zone de l'actuel Irak, entre les deux fleuves que sont le Tigre et l'Euphrate. Et on remonte il y a à peu près 4000 ans, à une époque où les savants, les scribes, avaient développé un système numérique qui leur permettait d'écrire les nombres. Ils écrivaient sur des tablettes en argile, comme celle-ci, donc dans une écriture qu'on appelle cunéiforme. Ils gravaient ces petits symboles en argile avec un calame, avec un morceau de roseau épointé. Et donc là, on a une des tablettes les plus célèbres, c'est la BM 13901, qui est au British Museum à Londres, et qui contient tout un tas de problèmes mathématiques. Et en particulier, on trouve des nombres sur cette tablette. Alors là, on ne les voit pas très bien ici, mais je vais vous agrandir un peu ça. Les nombres en Mésopotamie sont essentiellement composés de 2 symboles. On a ce symbole-là, qui est fait juste d'un petit trait qui vaut 1, et ce symbole-là qui vaut 10. Alors maintenant, vous allez vous entraîner un peu à compter en mésopotamien. Si je vous montre ceci, vous me dites exactement. Ceci, 26. Ceci, oui, je l'ai entendu, 57. 57. Alors jusque-là, ça va. Et alors maintenant, un petit peu plus compliqué, si je vous montre ceci. Alors c'est là que, si vous connaissez déjà le système babylonien, vous pouvez trouver, mais si vous ne le connaissez pas, il y a un truc à comprendre. Alors effectivement, là, 73. Alors 73, effectivement, mais pourquoi? Comment est-ce qu'on comprend ça? Là, effectivement, on est un peu embrouillé parce que les symboles sont pas, il n'y a pas les 10 d'un côté, les unités de l'autre, ils sont mélangés. Et pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, les Babyloniens utilisaient un système de numération par position, un peu comme le nôtre. Hein. Nous, quand on compte, si on écrit 253, eh bien on a 3, c'est les unités, 5, c'est les dizaines, et 2, c'est les centaines. Donc on fait des paquets. Eh bien, les Mésopotamiens, de la même manière, faisaient des paquets, seulement ils ne faisaient pas des paquets de 10, comme nous, mais ils faisaient des paquets de 60. Donc quand ils écrivaient, il y avait les unités, puis les soixantaines, et puis les soixantaines de soixantaines, donc c'est 3600, et ainsi de suite.
Donc si on place ce nombre-là dans ces cases-là, eh bien on voit qu'on a 1 fois 60 et 13, donc c'est bien le nombre 73 qui est là. Donc voilà, les Mésopotamiens utilisaient ce système, seulement il n'était pas totalement aussi au point, aussi bien formé que le nôtre. Il y avait essentiellement 2 défauts. Et ces 2 défauts, c'est la première qu'il n'y avait pas de 0, il n'avait pas le nombre 0, le chiffre 0. Et la deuxième, c'est qu'il n'y avait pas de virgule, comme nous quand on écrit des nombres avec une virgule pour écrire des nombres décimaux. Et donc par exemple, eh bien, le nombre 13, alors là je vais arrêter d'écrire avec les nombres en cunéiforme mésopotamien, mais je vais transposer ma réflexion dans notre système qu'on connaît, parce que ce sera plus simple comme on y est habitué. Mais évidemment, tout ce que je vais dire là, ils le faisaient eux dans leur système, sans 0 et sans virgule. Donc dans leur système, un nombre comme le 13 s'écrivait de la même manière que le nombre qu'on écrit 130, nous, parce qu'il n'y a pas de 0. Donc si 130, on n'écrit pas de 0, eh bien ça revient à écrire 13. Et ça s'écrivait aussi pareil que 1300, 1,3, 0,13, 0,013. Tous ces nombres-là, dans le système babylonien, s'écrivent de la même manière. Ils ont la même écriture. Donc on se dit, on est un peu dans ce que disaient Bertrand Russell et Henri Poincaré tout à l'heure, on est imprécis, parce qu'ils ont la même écriture pour des nombres qui sont différents. Ils ont donné le même nom à des choses différentes. Ils ne l'ont pas fait exprès, c'est juste qu'ils n'avaient pas encore abouti à... C'était les premiers systèmes de numération, donc ce n'était pas volontaire. Mais il y avait cette ambiguïté, ce qui s'est créé, cette imprécision. Una cierta ambigüedad, una imprecisión. Ils en ont fait une force, parce qu'ils se sont rendus compte que cette imprécision-là, Fuerza, porque se dieron cuenta que esta imprecisión les permitía realizar sus cálculos o por lo menos algunos de esos cálculos más sencillamente. Veamos este ejemplo, esta multiplicación, 13 por 5. 13 multiplicado por 5. Ahí había un piège. Ah, hay truco. 65. 65, sí. Donc on prend 13 fois 5 égale 65. Donc imaginez 13 por 5, 65. 13 fois 5 égale 65. Imaginemos que uno de Mesopotamia escribe 13 por 5 igual 65, pero como no tienen 0 ni coma, quizás el 13 es 130 por 5, o quizás quiere decir 1,3, tampoco tienen coma, o 0,13, o quizás lo que ha querido escribir es 13 por 500, o incluso quizás 1,3 por 0,5. Entonces, con la ambigüedad del sistema babilónico, pues todas estas multiplicaciones se escriben de la misma forma. Y si se escriben todas de la misma forma, cuando escribimos 13 por 5, ¿cómo podemos encontrar el resultado? Para encontrar el resultado de una operación necesitamos conocer el número. Y aquí se produce algo mágico, porque 130 por 5 son 650, esto es 6,5, 0,65, 6.500, 0,65. Con lo cual, en el sistema babilónico, sea cual sea la interpretación pour la multiplication, eh bien, on obtient toujours un résultat qui est 65, un resultado un que 6 es et un 5. 65, Si on enlève tiene un le 6 y 0 un et 0 5. et Si virgule, quitamos los cette ceros y opération las est comas, toujours exacte. esta Elle operación fonctionne es toujours. siempre Et donc, exacta, funciona. il n'y a pas besoin Con lo cual, de préciser no es où est la virgule, necesario où sont les zéros. Ils precisar n'avaient pas dónde está besoin la de la coma o virgule et los des zéros ceros. pour No faire les necesitaban multiplications. la coma Parce o que los quelle que ceros soit para hacer sus l'interprétation, ça multiplicaciones, marche porque toujours. sea cual sea la Et ça, ils interpretación, l'ont formidablement funciona exploité parce siempre. qu'ils savaient faire Y des esto lo multiplications explotaron avec des nombres à perfectamente virgule, porque avec sabían hacer des quantités que nous on multiplicaciones interprète comme des nombres à virgule, mais cantidades pour que lesquelles nosotros eux, ils n'avaient pas de interpretamos virgule. como Mais malgré cifras, ça, con ils ne se trompaient pas. coma, pero Et a alors pesar de après, no comment tener est-ce la qu'ils coma, faisaient ellos no se pour raccrocher au equivocaban. problème concret Ahora, qu'ils étaient en train de résoudre? luego, ¿cómo Par es exemple, que ils faisaient llevaban des esto a lo multiplications concreto? pour mesurer A la des surfaces de resolución champ. de Ils problemas, mesuraient cuando la querían longueur du champ, medir la la largeur du superficie champ, de un et après, ils campo, faisaient la multiplication. pues medían Donc, quand ils avaient leur résultat, la longitud 65, por lo ancho y luego hacían ils una ne savaient pas si multiplicación. le Y cuando résultat, obtenían c'était un 65 resultado 650, 65, pues no sabían si era 65, 650 o 650. Pero como tenían el campo delante de ellos, pues se daban cuenta que el campo no era de 0,65 ni tampoco de 6.500, con lo cual decidían de poner la coma donde era necesario gracias a la observación concreta de lo que tenían delante suyo. Y de esta forma pues conseguían resolver este problema. Se ataban, digamos, a lo real. Ahora, es impresionante el haber conseguido hacer todo esto y pensar que todas las multiplicaciones efectivamente dan el mismo resultado independientemente de la interpretación que demos del número del sistema. Y
Y esto incluso se volvió a explotar mucho más tarde con una herramienta que quizás conozcáis, yo no sé si lo habéis utilizado alguna vez, sí, las reglas de cálculo. Sí, las reglas de cálculo son herramientas que nos permiten hacer muchísimas cosas, pero en primer lugar, el primer funcionamiento es poder realizar precisamente multiplicaciones. Y yo tengo aquí una que voy a enseñarles. Aquí está. Aquí está la regla de cálculo. Esta está muy simplificada en relación a la última que acabáis de ver. Esta es una regla muy simplificada con una escala de números. Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero no están con intervalos regulares. Cuanto más aumenta el número, más estrecho es el intervalo. ¿Y por qué? Pues porque esto es una escala logarítmica. Es decir, que las separaciones constantes corresponden a multiplicaciones idénticas. Si pasamos de 1 a 2, hemos multiplicado por 2, con lo cual esto es multiplicar por 2. Y esta separación, 2 por 2 son 4, pues me lleva al 4. 3 por 2, 6, vuelvo con esta misma separación que me lleva hasta el 6. Con lo cual, esta distancia es siempre multiplicar por 2. Y si me pongo en 20, 20 por 2 igual 40. Con lo cual, esta distancia siempre corresponde a multiplicar por 2. Y esto es multiplicar por 3 y este multiplicar por 4. Con lo cual, un mismo tramo, digamos, corresponde siempre a la misma multiplicación. Y podemos intentar pues, utilizar ahora este sistema. Aquí, por ejemplo, pues no sé, 4, por ejemplo, multiplicado por 6. ¿Y qué hacemos? Pues partimos del 1, llegamos hasta 4, y nos ponemos en el 4, y luego pues la regla de arriba nos va a desplazar para llegar hasta el 6. Y vemos aquí abajo y tenemos 24. Y así, 6 por 4 igual 24. Porque esta distancia es multiplicar por 4 y esta es multiplicar por 6. Con lo cual, al final, esta separación entre por 4 y por 6 nos da el resultado adecuado. Esto es divertidísimo. Bueno, hay a veces que se encuentran en tiendas de cosas viejas, tipo anticuarios, o así, y realmente es divertidísimo, ¿no? Utilizar este instrumento, me parece fantástico. Podemos intentar otra operación, 7 por 8. 7 por 8 nos lleva aquí, vamos contando, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Perfecto, está bien. Y podemos seguir probando porque esto funciona perfectamente. Ahora, el problema de esta regla de cálculo es que efectivamente no tenemos números nada más que entre 1 y 10. ¿Qué hacemos si queremos multiplicar 53 por 20? Pues ahí vamos a utilizar la astucia de los babilónicos, porque si queremos hacer 53 por 20, pues entonces lo escribimos aquí, 53 por 20. Pero si utilizamos la astucia de los babilónicos, 53 es igual que 5,3. Entonces me desplazo hasta 5,3 aquí. Multiplicado por 20, pues 20 es lo mismo. Nos vamos aquí a 2 y caemos aproximadamente aquí. Bueno, quizás no sea un buen ejemplo porque mi regla no es suficientemente precisa y no vemos exactamente hasta dónde llegamos. Pero si tuviéramos una graduación más pequeña aquí, estaríamos alrededor de 105, 106. Y si hacemos el cálculo de cabeza, pues nos da 106. 53 por 20 es algo de alrededor del 10,6 aquí, 10,6 o 106 o 1060 o 10.600, con lo cual pues hay que elegir a vista de ojo cuál es el que nos sirve y pensamos que aquí pues más bien es 1060 y lo sabemos gracias a esta regla de cálculo que 53 por 20 son 1060. Y algo todavía más inteligente. Fíjense como aquí,
En esta parte que va de 1 a 10, es exactamente la parte que va entre 10 y 100. Lo que pasa es que hemos añadido un 0, pero si quitamos estos ceros de 10, 20, 30, 40, 50, pues es exactamente igual que esta otra parte. Con lo cual, esto es cerrar el círculo. Cuando hemos llegado aquí, es un poco como si volviéramos al 1, si nos olvidamos del 0. Con lo cual, podríamos imaginar una regla de cálculo circular. No sé si lo ven bien, voy a intentar agrandarlo, una regla de cálculo que sería pues circular y no lineal. No es totalmente circular. En mi pantalla sí, pero aquí se la ve un poco aplastada la esfera. Bueno, pero bueno, todos tenéis imaginación, podéis imaginarla bien redonda. Y aquí tenemos la misma escala, pero en redondo. Así que podemos hacer de la misma forma pues operaciones. Por ejemplo, 5 por 7. Donc, on part du 1. Es decir, que partimos del 1 y vamos hasta 5. Aquí tenemos el 5 y una vez que llegamos hasta el 5 ponemos el 1 de la rueda del medio y luego el 7 nos lleva aquí en 7 y miramos aquí. Y aquí tenemos 3, 31, 32, 33, 34, 35, efectivamente el resultado correcto, 35. Gracias a esta regla de cálculo, pues se pueden hacer cálculos con cierta precisión y podemos hacer todas las multiplicaciones que queramos. Luego necesitamos precisión de la regla de cálculo para ver si podemos ver el resultado exacto con nuestros ojos y tenemos muchas cifras, pero en teoría nos permite hacer todo tipo de cálculos. Y cuando queremos hacer cálculos con resultados aproximados, es un instrumento, es una herramienta fantástica. Y esta herramienta pues sirvió para grandes sabios antes de los ordenadores o de las calculadoras que conocemos hoy en día. Era muy útil y hace algunos años era un instrumento que se usaba corrientemente en todas las escuelas. Bueno, hemos visto cómo han aprovechado los babilónicos una deficiencia de su sistema y la han convertido en una fuerza. Y ahora vuelvo aquí. Y desde los babilonios, ¿qué ha pasado? Pues esta forma de generalizar siempre y de ser impreciso y cada vez más abstracto se va a generalizar y se va a difundir a todas las culturas que se meten a hacer matemáticas. Y en particular está el pueblo griego, los griegos antiguos, que van a avanzar muchísimo en este campo, en particular Tales en geometría. Tales va a crear su propia geometría y va a empezar a hablar de figuras abstractas, va a hablar de círculos sin precisar de qué círculo. Dice, bueno, vamos a ver un círculo y vamos a hablar de propiedades. Habla pues del círculo de una forma muy abstracta. Pitágoras también ha hecho geometría porque según la leyenda fue el que inventó las primeras gamas de música, estableció toda una teoría de la música. Y es verdad que en música también tenemos esta manía de dar el mismo nombre a las cosas diferentes. Yo no sabía que iba a haber aquí un piano y cuando lo he visto he pensado que lo iba a utilizar aunque no sé tocar el piano. Tan solo un ejemplo. ¿Algún músico aquí que sabe qué es esta nota? ¿Cuál es esta nota? Sí, efectivamente es un do. Efectivamente. ¿Y esta? También es un do. ¿Y esta? También. ¿Y esta? También es do. Con lo cual estamos dando el mismo nombre a cosas diferentes. Cuando hacemos música estamos dando el mismo nombre a cosas diferentes. Y comprendemos que si estoy tocando, por ejemplo, una melodía aquí, esto es lo mismo que esto otro. Hemos tan solo transpuesto, pero estamos hablando de lo mismo. Una música, cuando la transponemos, cuando la hacemos más aguda o más grave, pues permanece la misma música. Es decir, que hay una cierta legitimidad para dar estos nombres diferentes a cosas, estos mismos
damos nombres a cosas diferentes, aunque no suenen igual. Y cuando hemos comprendido luego con la física cómo funcionaban los sonidos a través de la vibración del aire, pues hemos podido comprender por qué estas notas suenan de forma similar, porque representan las mismas vibraciones, algo así como en mi regla de cálculo teníamos el 1, el 10 y el 100 que se repiten en intervalos regulares. Bueno, basta de música ya esta tarde. Pero todo esto para decir que Pitágoras crea las primeras escalas de música basándose en esta misma idea. Y Aristóteles lo hace también con la lógica. El célebre silogismo en el que se dice, por ejemplo, Aristóteles es un hombre, todos los hombres son mortales, por lo tanto Aristóteles es mortal. Me imagino que habréis oído hablar de este ejemplo. Bueno, pues el razonamiento no es necesario precisar que estamos hablando de Aristóteles, de los hombres y de los mortales. Podríamos decir una cosa. Cualquier cosa es un X, y si todos los X son Y, pues entonces la cosa es una Y. ¿Lo entendemos? Si una cosa es X y si todos los X son Y, pues entonces la cosa es una Y también. Y no sé de qué estoy hablando de una cosa, de las X y las Y, pero no importa. El razonamiento es válido incluso si no sabemos de qué estamos hablando. Y esto es impresionante, poder hacer razonamientos justos sin saber de qué se está hablando. Y Aristóteles pasa a un nivel superior. Ni siquiera habla de objetos matemáticos, sino que habla de razonamientos matemáticos, que son los que se convierten en razonamientos imprecisos o abstractos. Y hay otros muchos ejemplos. Pero volvamos a lo que decíamos anteriormente sobre los números, porque cuanto más avancemos en la historia, más vamos a desarrollar esta abstracción, y sobre una abstracción se va a posar una nueva y luego otra por encima, etc. Y hablábamos de números. Por ejemplo, 3 más 4 son 7, pero también hemos dicho que no sabemos si son 3 qué, o 4 qué, o 7 qué, 3 sillas, 3 personas, 3 ventanas, el qué. Y luego con los números, con los mismos números, pues vamos a poder sacar reglas generales. Y me imagino que habréis oído hablar de la regla de los signos. Si multiplicamos dos números positivos nos da un resultado positivo, si multiplicamos positivo negativo obtenemos negativo, y si multiplicamos negativo negativo nos da positivo. Y tenemos una regla general que se establece sobre los números, que son conceptos abstractos. Por ejemplo, digo, más multiplicado por más igual más. Bueno, pues bajo esta regla se encuentra el hecho de que 3 por 5 son 15, pero también 2 por 3 son 6, o 100 veces 200, 100 por 200 son 20.000, etc. Con lo cual, cuanto más por más igual más, esto representa una multitud de realidades matemáticas, y cada una de estas realidades matemáticas representa multitudes de realidades físicas. Todo esto se va encadenando y llegamos a cosas cada vez más abstractas. Y estas reglas generales también pueden generalizarse. Por ejemplo, esto, cuando añadimos números pares e impares, seguimos esta regla. Par más par, número par más número par, nos da un número par. Si sumamos par más impar, obtenemos un número impar. Y si sumamos dos impares, obtenemos un par. Bueno, pues miremos esto y esto ahora. ¿No les da la impresión que estamos verdaderamente hablando de lo mismo? Por un lado tenemos números negativos y positivos, por otro lado pares e impares, por un lado tenemos la multiplicación, por otro lado tenemos la adición, pero estas reglas funcionan de la misma forma. Y lo mismo podríamos decir para la geometría. Si tenemos rectas paralelas y perpendiculares, tenemos aquí una recta, una paralela, una paralela. Una paralela y una paralela dan una paralela. Si tomamos una paralela y una perpendicular a esta paralela, pues entonces es perpendicular también a la primera recta. Y si empezamos de una recta y trazamos una perpendicular y luego otra perpendicular de la perpendicular, pues esta se hace paralela de la primera recta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pues una vez más,
si observamos esto y todo esto, pues funciona exactamente de la misma forma. El funcionamiento es el mismo. Y ahí, pues ya tenemos la impresión de haber comprendido algo profundo. No estamos aquí trabajando con pequeñas cosas concretas, sino que estamos verdaderamente entrando en el corazón mismo de las matemáticas y estamos obteniendo un esquema global que volvemos a encontrar en varios lugares. Y así, de esta forma, podemos crear estructuras de álgebra, que es lo que son las matemáticas. Pues en vez de más par o paralelo, pues vamos a decir A y B. Y A asociado a A nos va a dar A asociado a B nos va a dar B, y B asociado a B nos va a dar A. Bueno, una regla concreta que podríamos presentar como una tabla de multiplicación. Bueno, pues esta regla agrupa todos estos otros casos que engloban a toda una serie de otros casos que engloban también a toda una serie de casos físicos diferentes. Y vamos llegando a cosas cada vez más abstractas y podríamos incluso generalizar, sobre todo para aquellos que les gustan las matemáticas, aquí hay estudiantes de matemáticas, podemos generalizar todo eso. Hay estructuras de álgebra mucho más complejas que todo esto. Y no voy a ir a seguir, porque creo que ya hemos llegado a un cierto nivel de abstracción suficiente, pero una vez que hemos comprendido esto y que sabemos que podemos razonar sobre objetos sin saber de lo que estamos hablando, pues vamos a volver a un problema de geometría, un problema mucho más pragmático, que es uno de los grandes problemas de la historia de las matemáticas. Yo diría que es el mayor problema de la historia de las matemáticas, aunque esto es bastante subjetivo, claro. Y es un problema de la antigüedad griega, de un sabio que se llamaba Euclides, y que vivía, ¿sabéis dónde vivía? ¿Sabéis dónde vivía Euclides? Pues Euclides era de Alejandría. Bueno, con lo cual resulta algo raro decir que era un sabio griego egipcio, porque a veces cuando pensamos en los sabios griegos, nuestra tendencia o nuestra cabeza nos lleva hasta Atenas, pero no, Euclides vivía en Alejandría y escribió un libro, el libro de los elementos, donde pues establece un panorama general de las matemáticas en su época, el razonamiento matemático y los elementos. Pues trata pues de un libro muy moderno, porque incluso si hoy escribimos las matemáticas de forma algo diferente, digamos que el trámite matemático, la operación matemática introducida por Euclides en este libro es exactamente lo que hacemos hoy en día. Es decir, porque lo que él establece es que cuando queremos demostrar algo en matemáticas tenemos que poder demostrarlo como una base. Es el juego del por qué. Constatamos algo que es verdad y la ciencia se pregunta por qué. Y una vez que hemos encontrado la causa, nos preguntamos, ¿pero por qué es verdadera esta causa? Y una vez que hemos llegado hasta la causa de la causa, nos planteamos, ¿y por qué la causa de la causa de la causa es verdadera? Y esto podría llevarnos indefinidamente si no decidimos pararnos en un momento dado. Y así, Euclides decide que si quiere escribir un libro de matemáticas y demostrar cosas, pues la primera frase necesaria de su libro jamás podrá ser demostrada, porque es la primera frase y no hay nada antes. Así que cuando se escribe un libro de matemáticas, tenemos que aceptar que de entrada, al principio, se admiten una serie de elementos, evidencias, cosas que no son complicadas, que son muy evidentes, pero que no se van a poder demostrar, que hemos de aceptar. Y luego, a partir del momento en que hemos aceptado este principio, vamos a poder luego demostrar todo el resto. Y Euclides, a partir de estos elementos de base, estos postulados pues, de base, luego desarrolla los teoremas que hemos aprendido todos, el teorema de Pitágoras, de la suma de los lados de un triángulo, etc. Todos los problemas de geometría que podemos conocer pues se declinan a partir de estas acciones de Euclides. Bueno, ¿y cuáles son estos postulados o axiomas de Euclides? 5. Euclides fundó toda la
geometría basándose en 5 afirmaciones fundamentales. Primera afirmación, si tenemos 2 puntos, por estos 2 puntos pasa una y una única línea recta. 2 puntos cualquiera y trazamos una recta. Y esto pues parece razonable, parece evidente, ¿no? Hasta un postulado es como algo que vamos a admitir de entrada, nos parece razonable. Segundo, un segmento de recta se puede prolongar de forma indefinida como línea recta. Entonces, si tenemos un segmento como este, pues efectivamente podemos prolongarlo como línea recta tan lejos como que queramos, porque esta recta o esta línea es infinita. 3. Si tomamos un centro y aquí tenemos un centro y el segundo punto va a determinar el radio, pues a través de este centro y de este radio vamos a poder trazar un círculo. Tercer axioma o postulado. Tenemos un rayo y podemos hacer un círculo. Aquí, una vez más, el círculo quizá no lo veáis demasiado claro. Y cuarto postulado, todos los ángulos rectos son iguales entre sí. Pues podemos decirnos, bueno, pues si son rectos, claro, son todos iguales. Pero para Euclides la definición de un ángulo recto es cuando tienes un punto, una recta y sale una recta y trazamos una recta, pues el ángulo es recto si los 2 ángulos que nos salen a ambos lados de la segunda recta son iguales. Y el quinto postulado era, digamos, un poco diferente de lo que está aquí escrito con Euclides, pero rápidamente se transformó en esto. Es decir, lo que escribió Euclides era una versión algo más complicado que esto, pero que efectivamente significa lo mismo y que establece que si tenemos una recta y un punto, existe una única recta paralela a la primera recta pasando por este punto. Y efectivamente aquí está, hay una sola y una vez más, este postulado es razonable. Euclides escribió esto y pues ahí empezaron bien 20 siglos de geometría, bueno, más, porque era en el tercer siglo antes de Cristo, por lo tanto 23 siglos de geometría partiendo de estos 5 postulados. Ahora, como a los matemáticos les gusta plantearse preguntas y pensar mucho, pues después de Euclides hubo quien se preocupó, vale, tenemos 5 postulados, pero ¿sería posible volver a hacer toda la geometría con tan solo 4? Y pues reflexionando, la mayoría de los matemáticos en aquella época se preguntaron, ¿sería posible pasar del quinto postulado? Es decir, redemostrar una vez más toda la geometría utilizando tan solo los 4 primeros postulados y sin el quinto. Y esta es la pregunta, pues, ¿podríamos fundar verdaderamente geometría eliminando el quinto postulado y centrándonos tan solo en los 4 primeros? ¿Quiere esto decir que el quinto postulado, bueno, que es verdadero y tenemos que poder demostrar el quinto a partir de los 4 primeros? Los matemáticos se pusieron a trabajar sobre esto, lo intentaron y a partir de los 4 primeros postulados intentaron finalmente demostrar el quinto. Grandes hombres, grandes matemáticos, porque en la historia de la matemática este problema pues realmente fue importantísimo y de él se ocuparon los principales sabios. Hubo algunos sabios personajes que se pasaron toda su vida intentando resolver este problema sin llegar a resolverlo. Y todo esto durante 23 siglos. Los grandes sabios de cada una de las épocas se pusieron a reflexionar y lucharon para decidir si era posible o no. Algunos dijeron que quizás no fuera posible eliminar el quinto postulado, pero una vez más, si no es posible eliminar el quinto postulado, habría que demostrarlo. Y voy a hacer un sondeo aquí con vosotros. Bueno, así de forma espontánea, ¿qué pensáis? ¿Es posible hacer geometría sin el quinto postulado? Es decir, demostrar el quinto postulado a partir de los otros 4 o no es posible. Así, de forma espontánea, ¿sí o no? Sin reflexionar demasiado, sin pensar demasiado. Porque, bueno, ¿quién conoce ya la respuesta? Entre los que están aquí, ¿quién conoce la respuesta? ¿Nadie?
Sí, algunos. Ah, vale, algunos han levantado la mano. Pues entre aquellos que no conocen la respuesta, ¿quién piensa que sería posible eliminar el quinto postulado? ¿Alguno? ¿Y quién piensa que no sería posible? Bueno, claro, estamos casi empatados. Y la mayoría no se pronuncia, por lo que veo. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Y lo que es siempre increíble es que este problema, que es un problema fundamental para las matemáticas, vais a poder comprender la solución. Porque a veces nos decimos, bueno, cuando un problema perdura durante 23 siglos y cuando los matemáticos más brillantes no consiguen resolverlo durante 23 siglos, la solución es que debe ser complicadísima. Y lo que es increíble es que basta, y esto pasa mucho en matemáticas, de cambiar el punto de vista. Cuando observamos el problema desde el ángulo adecuado, nos aparece la solución. Y todas estas personas que se han pasado su vida intentando resolver este problema, pues les faltaba un cuarto de hora verdaderamente para entenderlo. Estaban todos, han pasado toda su vida buscando la solución y estaban tan solo a un cuarto de hora para resolverlo. Y tan solo en el siglo XIX los matemáticos empezaron a interpretarlo de otra forma y encontraron la solución. ¿Qué quiere decir esto? Pues precisamente olvidarnos de lo que estamos hablando. Os he hablado anteriormente de Aristóteles, que ha demostrado que se podían hacer demostraciones matemáticas sin saber cuáles eran los objetos a los que se aplicaban estas demostraciones. Un razonamiento es justo y por lo tanto se puede aplicar a cualquier cosa. Y esto es exactamente lo que vamos a hacer aquí. Para resolver este problema tenemos que olvidarnos de qué estamos hablando. Y vamos a olvidarnos de qué estamos hablando utilizando otras palabras. Y en estos 5 axiomas, pues vemos varias veces que se repite la palabra punto. Se repite la palabra punto. Pues en vez de punto vamos a hablar de una cosa y vamos a reemplazar. Bueno, en los 5 postulados se reemplaza la palabra punto por cosa. Nos olvidamos que estamos hablando de puntos. Luego se habla de líneas rectas. Bueno, las líneas rectas podemos llamarlas pitufos. Los pitufos son muy conocidos en Francia, no sé si aquí los conocéis. Bueno, pues vamos, las líneas rectas van a ser pitufos. Pues bueno, vamos a reemplazar línea recta por pitufo. Y el primer postulado nos dice que dos cosas cualquiera determinan un pitufo. Vale, pues estamos olvidándonos de qué estamos hablando. Y luego la palabra segmento. Vamos a ver, por ejemplo, un objeto. Un segmento sería un objeto. Es decir, que es una forma de ir borrando conceptos de nuestra memoria. Y luego la palabra circunferencia o círculo lo vamos a reemplazar por X y segmento por objeto. Y aquí tenemos nuestros 5 postulados básicos. Podríamos haber utilizado otras palabras, cambiar la palabra paralelo o ángulo, en fin, podríamos ir más lejos todavía. Pero para nuestras necesidades, para esta demostración que estamos haciendo ahora, no necesitamos reemplazar todas las palabras. Ya nos hemos abstraído, alejado de lo que son las líneas rectas, los segmentos, etc. Y ahora vamos a hablar de cosas, pitufos, objetos y X. Y entonces ahora podríamos plantearnos la siguiente pregunta. ¿Pero existen otras formas de interpretar estas 4 palabras? Otro sentido que podríamos dar a estas 4 palabras y que den sentido a las frases, a los postulados. Dos cosas cualquiera determinan un pitufo. Sería posible encontrar otras palabras, otras cosas con las que reemplazar cosas y pitufos y que este postulado sea verdad. Y vamos a ver que sí, es posible. Vamos a imaginarnos que Euclides hablaba de planos y ahora en vez de plano vamos a hablar de una esfera. Pues aquí nos encontramos en una esfera y a partir de ahora todo lo que vamos a hacer va a pasar en el interior de esta esfera. Y en esta esfera vamos a decidir que una cosa es un diámetro. Ya no es un punto, es un diámetro. Y aquí tenemos 3 cosas. Una ilustración de 3 cosas. Y luego, un pitufo pues es un gran disco. Un disco grande, es decir, un disco que corta la esfera en 2 partes iguales, como un ecuador. Y aquí tenemos 2 ejemplos de pitufos.
dos discos grandes. Y una vez que tenemos esta interpretación, podríamos decir que el primer postulado, dos cosas cualquiera determinan siempre un pitufo. Estoy diciendo que dos diámetros cualquiera determinan siempre un gran disco. Y la respuesta es sí. Dos diámetros cualquiera, pues efectivamente determinan un gran disco. Hay siempre un único gran disco que pasa por dos diámetros. Con lo cual, con mi nueva interpretación, pues el primer postulado permanece como verdadero. Es cierto. Siempre es cierto. Luego, un objeto. Pues digamos que es una porción de disco, un objeto. Y aquí, por ejemplo, tenemos 4 objetos. 1, 2, 3 y 4. Bueno, pues aquí no es demasiado complicado, porque antes estábamos hablando de segmentos y de rectas. El segmento era un trozo de recta y aquí pues es lo mismo. Y un objeto puede extenderse en un pitufo. Es decir, una parte de disco puede extenderse a un disco entero, pues vemos que es verdad también. Es decir, que los dos primeros postulados son verdaderos. Y X. X, ¿qué va a ser? Un cilindro, pero no cualquier cilindro. Las X van a ser cilindros que ocupen el máximo de lugar en el interior de la esfera. Es decir, que tocan la esfera, no pequeños cilindros en el interior y tampoco cilindros mayores que la esfera, pero cilindros en los cuales las dos bases van a estar pegadas a la esfera. Y aquí tenemos el cilindro, que podría ser un poco más pequeño, un poco más alto, o podría ser más ancho también, pero en ese caso menos alto. Pero en cualquier caso tiene que estar al máximo en el interior de la esfera. Si es mayor, ya pasa de la superficie de la esfera. Estos son las X. Y entonces aquí, si vamos al tercer postulado, si nos damos un diámetro y una parte de disco, pues entonces efectivamente podemos trazar un cilindro. Aquí, si nos damos un diámetro, que es el vertical aquí, y una parte de disco que se forma por el segundo diámetro, que es la parte de disco, es esta parte aquí, entre estas dos, pues efectivamente existe un cilindro que contiene la parte de disco y cuyo centro, es decir, el eje, es el diámetro. Funciona. Tenemos el tercero. Cuarto postulado, todos los ángulos rectos son iguales. Estos son ángulos rectos. Estos son los ángulos rectos. Y bueno, pues sí, es verdad. Todos los ángulos rectos son iguales. Y aquí hemos llegado a una nueva interpretación de nuestros 4 postulados. Y estos 4 primeros postulados son verdad. Ahora, ¿el quinto es verdad? Entonces, con esta interpretación, ¿el quinto postulado es verdadero? Si tomamos un gran disco y un diámetro, existe un paralelo que pase por este diámetro paralelo al gran disco. Pues veámoslo. Aquí tenemos un gran disco y tenemos un diámetro. Y la pregunta que nos colocamos aquí es si existe un gran disco que pase por el diámetro y que no corte el otro gran disco. Aquí podríamos trazar un gran disco que pase por el diámetro, pero sin cortar este plano, este gran disco verde. ¿Es posible? La respuesta es no. No, porque todos los grandes discos que pasan por el diámetro son estos que acabo de dibujar en amarillo aquí en pantalla. Estos son todos los grandes discos que pasan por el diámetro. Y vemos que entre estos, pues ninguno no corta el disco verde, ninguno es paralelo pues al disco verde. Con lo cual jamás podremos encontrar un disco amarillo que pase por el diámetro y que sea paralelo al disco verde. Y en esta interpretación, pues el quinto postulado es falso. Acabamos de encontrar una interpretación
en la cual los 4 primeros postulados son verdaderos, pero el último, el quinto, es falso. ¿Qué conclusión podemos sacar? Pues la conclusión es que no es posible demostrar el quinto postulado a partir de los 4 primeros. ¿Por qué? Porque imaginemos que sea posible demostrar el quinto a partir de los 4 primeros. Como los 4 primeros son verdad, el quinto debería ser automáticamente verdad también. Y si hago una demostración de los 4 primeros, hago una demostración matemática con razonamientos, más razonamientos, como se hacían en tiempos de Aristóteles, razonamientos con cosas, con objetos, con pitufos, con X. No necesito saber lo que son estos objetos para hacer el razonamiento, porque el razonamiento no depende de los objetos. Y luego al final de este razonamiento pues habré demostrado el quinto postulado. Si esto existiera, entonces el quinto postulado sería verdad, porque si podemos demostrar algo es porque es verdad. Ahora, vemos que el quinto postulado es falso. Y, precisamente como es falso, esto quiere decir que no puede existir demostración. Y, por lo tanto, no es posible demostrar el quinto postulado a partir de los 4 primeros. Y a partir de ahí, pues acabamos de responder a este gran problema que ha mantenido preocupados a los grandes matemáticos durante 23 siglos. Y para resolver este problema, pues había que ser impreciso, precisamente. No había que conocer la definición exacta de las palabras, habría que abstraerse del problema, cambiar el punto de vista. Y por lo tanto, pues no es posible trazar estas paralelas. Y acabáis de comprender uno de los principales problemas de las matemáticas. Si tenéis una máquina del tiempo, vais a ver cómo todos los matemáticos de la historia pues han pasado la vida intentando resolver este problema, y vosotros ahora en tan solo un cuarto de hora podríais explicarles la resolución de este problema que ha determinado la geometría y la forma de hacer geometría. Y tras esta demostración, pues luego los matemáticos han inventado otros muchísimos modelos, como el de la esfera que os he mostrado, en el cual los 4 primeros postulados son verdad y el quinto no. Es lo que llamamos la geometría no de Euclides, que es lo que llamamos la nueva geometría, que ha abierto todo un campo nuevo a las matemáticas precisamente tras esta resolución. Y así pasamos a una etapa diferente de las matemáticas en el siglo XIX, y muchos matemáticas de nuestra época trabajan y encuentran teoremas basándose sobre esta verdad, y además se van haciendo descubrimientos realmente útiles y que tienen grandes consecuencias en la ciencia de nuestra época. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, y espero haberos convencido a todos de que efectivamente hay que saber ser impreciso, y de esta forma entramos en las profundidades verdaderas de las matemáticas y encontramos resultados fundamentales. Esta era mi intención. Muchas gracias a todos. Merci. Pues nada, si alguien tiene alguna pregunta, una duda, una cuestión de esto o de lo que queráis preguntarle, ¿os animáis, los jóvenes de aquí? Por ahí. Ahí primero y luego... Ha sido un momento que se va a poner la... Sí. No, en español. En tu opinión, o sea, las matemáticas, el corpus matemático, ¿es una creación humana o es algo que existe con independencia del hombre? Vous avez une heure supplémentaire? Bueno, ¿tenéis una hora más? C'est une question qui fait rage chez les matheux et qui sont c'est une question realmente filosófica que se plantea depuis des siècles, depuis des millénaires. Siglos y desde hace milenios. ¿Qué podemos decir sobre este tema? Pues yo diría que cuando se practican las matemáticas, de cierta forma se tiene siempre la impresión de estar inventando cosas con libertad. Por ejemplo, podemos imaginarnos que para la astronomía, pues los astrónomos han descubierto los planetas del sistema solar, Saturno, Júpiter, etcétera, pero no podrían haber
descubierto que Saturno no tendría anillos. Cuando hacemos matemáticas, el espacio de libertad es tan amplio que tenemos la posibilidad de elegir lo que queremos estudiar. Y por lo tanto tenemos una cierta impresión de creación. Igual que con la música. Cuando decimos, por ejemplo, que si estamos creando música, estamos verdaderamente creando música, porque en matemáticas podríamos poner números a la música. Podría contar el número de teclas que estoy tocando en el piano y podría decidir que para la primera tecla tengo 50 lecciones, 50 posibilidades. Si quiero hacer una pieza de 2 notas, que tengo 50 por 50 posibilidades. Luego puedo añadir posibilidades porque las notas no tienen siempre la misma longitud, cadencia, etcétera. Pero podríamos hacer un cálculo y decidir que si queremos escribir un fragmento de música que dure 1 hora, pues no tenemos un número infinito de posibilidades. Podemos contar incluso cuántas posibilidades hay. No es un número indefinido. Y existen todas en nuestra lista. Hemos encontrado una forma de contarlas. Existen todo en nuestra lista y finalmente los artistas tan solo lo que hacen es elegir una de estas posibilidades. Y así un artista que compone, escribe un fragmento de música, lo escribe verdaderamente o preexistía ya en el conteo matemático que podemos tener de todos los fragmentos musicales, existía ya o se ha creado. Y la matemática, por lo tanto, está un poco entre las ciencias de lo real, las ciencias abstractas y el arte, porque en arte es verdad que, bueno, en matemáticas siempre se respetan ciertas reglas y luego con el arte siempre podemos permitirnos más cosas, no estamos tan ceñidos a las reglas, pero en matemáticas la libertad es mayor que en la ciencia. Entonces creo que depende un poco de la percepción. Yo creo que es todo lo mismo. Descubrir o inventar son las dos caras de la moneda. Cada invención, cada invento puede ser considerado como un descubrimiento y cada descubrimiento podría ser considerado como un invento. Creo que estoy complicando un poco más las cosas de lo que ya estaban. No creo que esté respondiendo a su pregunta, pero realmente creo que cuando se hacen matemáticas tenemos un sentimiento de estar creando, pero luego nos damos cuenta que las matemáticas son tales que verdaderamente no podría haber sido de otra forma. Hay un sentimiento de como que si algo se impusiera. Durante muchos siglos los matemáticos inventaron matemáticas mediante su imaginación y crearon modelos matemáticos que parecía que no tenían ninguna utilidad. Y luego, varios siglos después, nos hemos dado cuenta que estos modelos se podían utilizar efectivamente en el mundo real y que había una ciencia no conocida en aquel entonces, por ejemplo, astronomía, no se podía ver suficientemente lejos en el cielo, etc. Pero nos hemos dado cuenta que estas teorías descabelladas, cuando se crearon, pues luego han sido de gran utilidad. Y es fascinante ver todo esto. Por ejemplo, vamos, o sea, abundando en lo que dices, digamos, por ejemplo, existen infinitos números primos con independencia de que no se demostró este tema hasta Euclides, ¿no? Pero, digamos, existían. Aunque el hombre no hubiera sido capaz de demostrarlo, hubieran existido. Lo que quiero decir es que hay muchos temas abiertos en matemáticas que pueden ser preexistentes a la propia razón humana. Es la pregunta, es lo que vamos, abundando en lo que decías, ¿no? Oui, alors... Sí, podríamos incluso hacer estudios también, porque es verdad que en el mundo tal cual está, pues aparecen estructuras matemáticas que ya estaban incluso los animales. Con los animales, en los animales hay geometría, las órbitas de los planetas alrededor del Sol, pues se respetan ciertas leyes geométricas, con lo cual sí, efectivamente, hay de cierta forma la matemática que se impone. Pero ¿por qué el mundo está escrito en lenguaje matemático? Esta es la pregunta que se hizo Galileo, o cuando se hablaba de la desrazonable eficacia de las matemáticas. Si no, el mundo sería totalmente aleatorio. Podríamos decirnos por qué cuando tengo un objeto y lo suelto cae. Pues sí, sabemos que se cae, pero ¿a qué velocidad? Si en un segundo va a estar aquí o allá, o a qué altura va a estar.
soltar, después de un segundo de soltarlo, y podría decirme, bueno, si suelto dos objetos van a caer a la misma velocidad, o si el mismo lo suelto con un minuto de intervalo va a caer con la misma velocidad. Bueno, pues es verdad que cuando los primeros hombres prehistóricos y los primeros sabios se plantearon estas preguntas sobre el mundo, la respuesta podría haber sido no. Pero hemos descubierto y nos hemos dado cuenta, efectivamente, que no solamente hay leyes constantes y que permanecen iguales, sino que además estas leyes pueden describirse mediante las matemáticas. La caída de un cuerpo, la caída de algo que cae, podría haber sido algo que no correspondiera a una operación matemática simple, pero esta ley se calcula con una operación fundamental tan solo a base de multiplicaciones y sumas. ¿Por qué? Porque esto y no una fórmula incalculable e inaccesible para los matemáticos, pues esto es algo bastante misterioso, porque es que el mundo parece pensar en matemáticas y yo no tengo la respuesta a esto. Merci, c'était peut-être cette question que je voulais poser. Muchas gracias. Quizás era esta la pregunta que quería hacer, y porque me parece que hay otra pregunta que me surge tras vuestra respuesta sobre la eficacia improbable de las matemáticas. ¿De dónde vienen los axiomas, los postulados? ¿Quién decide y por qué se decide este? Porque se han formulado teorías y postulados que podrían establecer que los postulados vienen por abstracción de la realidad, lo cual no es muy probable tampoco, porque hay acciones formuladas sin referencia a la realidad. Me imagino la raíz cuadrada de -1, por ejemplo. Sí, esto es lo que decía anteriormente cuando hablaba de que al hacer matemáticas tenemos la impresión de crear. ¿Por qué Euclides decidió estos 5 postulados? Bueno, pues tampoco sale de la nada, no tenemos muchos documentos, pero sabemos por varias fuentes que ha habido precursores de Euclides, otros matemáticos, por lo tanto, que ya estudiaron estos elementos de forma menos completa. Así que hay un proceso matemático que hace que podemos empezar a reflexionar de una cierta forma y nos damos cuenta que algo funciona mejor de una manera. Pero estos 5 axiomas no se le aparecieron así de repente a Euclides, que se dijo, mira, esto es lo que yo necesitaba, sino que se trata de algo resultado de un largo proceso. Es decir, intentando y probando muchas cosas, nos hemos dado cuenta que con estos 5 postulados funcionaba y por lo tanto parecía que los postulados eran bastante razonables porque eran muy sencillos. Incluso el quinto, la verdad es que ya os lo he dicho, Euclides no lo formulaba de esta manera tan sencilla. Lo formulaba con una recta, 2 rectas así, una recta que corta estas 2 otras rectas y decía si los 2 ángulos que hacen la recta vertical con la horizontal son ángulos rectos, entonces son rectas paralelas. Era algo más complicado y luego otros matemáticos posteriormente pensaron o dedujeron que era mucho más sencillo de decir exactamente la misma cosa pero de esta forma. Con lo cual ha habido debates entre matemáticos que decían, pero bueno, este postulado no funciona mejor con esto, de esta forma, esto sería más eficaz o no. Y todo esto se prolongó, como ya les he dicho, hasta el XIX y luego el siglo XX, en el que, bueno, esto no es tan solo válido para la geometría, porque estos postulados luego invadieron todos los campos matemáticos. Y luego hay una serie de matemáticos que se dijeron, bueno, pero si yo tomo este postulado y este otro y el otro, ¿qué consigo? A veces durante una hora se ponen a investigar y llegan a contradicción y por lo tanto dicen que no funcionan, pero otras veces funcionan y esto nos da algo. Y por lo tanto pensamos, bueno, pues estos postulados que nos parecían tan raros al principio, cuanto más avanzo en mi teoría, más me doy cuenta que verdaderamente es muy interesante y que a partir de estos postulados podemos sacar una serie de reglas generales y luego deducir una serie de teoremas elegantes, bonitos, que nos dan ganas de continuar y de comprender. Y luego pues hay otras veces, hay ciertas teorías que surgen porque algunos postulados
que les mathématiciens vont trouver intéressant avec leur sensibilité de mathématicien. Interesantes tan solo los matemáticos porque tienen precisamente esta sensibilidad matemática y consideran que esta teoría es bonita, por ejemplo, porque en los matemáticos existe esa noción de elegancia matemática que te da ganas de saber más. Y luego hay otras teorías que se van desarrollando y que encuentran finalmente una aplicación en el mundo real. Y una vez que se encuentra la aplicación concreta, se piensa, pues mira, esto no estaba mal encaminado. No sé, yo creo que todas las teorías acabarán algún día por encontrar alguna aplicación, pero hay muchas que todavía no tienen aplicación, otras que van encontrando, y tampoco sabemos muy bien qué es lo que va a funcionar y lo que no va a funcionar. Entonces se trata de un proceso progresivo, pues añadimos aquí, sopesamos, probamos, hay cosas que no funcionan, otras que acaban por imponerse, cosas que hay que dejar, pero es, digamos, un trámite muy humano. Nos da la impresión que estamos inventando algo y en el proceso pensamos que estamos inventando verdaderamente. Y luego, con la mirada de la historia, pues examinamos las matemáticas de los siglos anteriores, nos damos la impresión que efectivamente algo se ha impuesto. Es decir, que hay diferentes puntos de vista cuando observamos de cerca y pensamos muchas veces, pero ¿por qué tentaron esta y probaron esta hipótesis y no esta otra? Y nos damos cuenta que la hipótesis que ganó al final, pues nos da la impresión de que verdaderamente estaba ahí para ganar y que tenía que haber sido así, porque precisamente esta hipótesis es la que nos proporciona la teoría más productiva. No sé, de nuevo, si esto contesta a su pregunta. Por aquí. Has dicho que en Mesopotamia contaban en base 60. Nuestro sistema de medida del tiempo también es en base 60. ¿Es una coincidencia? Attendez, ça marche pas. Ah, voilà, c'est bon. Oui. Digo que en Mesopotamia contaban en base 60, que nuestro sistema de medida del tiempo, en horas, minutos y segundos, también es en base 60. ¿Tiene alguna relación? O sea, ¿viene eso de Mesopotamia o de dónde viene? Oui, oui, complètement, il y a une relation. Sí, efectivamente hay una relación. Nuestra forma de contar el tiempo es un vestigio precisamente de estos tiempos. Y también cuando contamos también los ángulos, el giro completo es 360, 6 por 60. Una vez más. ¿Y por qué? ¿Por qué eligieron el 60? Pues hay varias interpretaciones. Porque 60 es un número que es muy divisible. Es 2 por 30, es 4 por 15, es 5 por 20. Es decir, el tomar como base 60 nos facilita dividir por 2, 3 y 4. Nosotros en nuestro sistema decimal, si queremos dividir por 2, 3 dividido por 2, por ejemplo, nos da 1,5. Ahora, si digo 1 dividido por 3 es 0,3333333 con un montón de 3 detrás de la coma. Con lo cual, en nuestro sistema decimal, la división por 3 no es fácil. Tenemos este problema de cifras después de la coma que se extienden hasta el indefinido. Sin embargo, con la base 60, pues todas las divisiones caen justas. La que no funciona es la división por 7. Y luego hay otra razón, y es que 60 es 5 por 12, y con una mano es muy fácil contar hasta 12. Y muchos pueblos han basado su numeración en el sistema en base 12, porque cada dedo está dividido en 3 y se pueden contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Es decir, con el pulgar podemos contar hasta 12 con una mano y con la otra mano pues podemos llegar a contar hasta 24 horas de un día, que son vestigios también de aquella época en que se contaba en base 60, 12, etc. ¿Hay tiempo para una última pregunta? ¿No? ¿Ahí? Bueno. A ver si no es tan sesuda como la anterior. En la presentación han explicado que te dedicas al tema estadístico, ¿no? ¿Puedes explicar cuáles son tus desafíos? ¿Qué es lo que quieres demostrar en este campo? Entonces, en el campo que estás trabajando, investigando, ¿cuáles son tus, ¿qué es lo que quieres demostrar?
Alors, en fait, oui, aujourd'hui, je fais plus de recherche en mathématiques. Donc hoy día ya no hago investigación en matemáticas, hago tan solo divulgación. Pero sí, es verdad que durante mis estudios, antes de hacer divulgación, pues hice investigación matemática en el campo de las probabilidades. Y para explicar rápidamente, porque es verdad que es difícil resumir los estudios de 4 años en un minuto, pero era un estudio de la probabilidad del azar reforzado. ¿Y qué es esto? Pues cuando se da un fenómeno aleatorio que en cierta forma tiene una cierta memoria y que tiene ganas de reproducir lo que ya he hecho. Bueno, vamos a ver, una moneda para jugar a cara o cruz. Lanzamos la moneda y cuando ya hemos hecho 5 lanzamientos tenemos 50% de caer en cara o en cruz. Pues el azar reforzado es un proceso en el que establece que si las 100 primeras veces cae la moneda 70 veces en una única opción, pues en la vez 100 habrá un sistema de preferencias que nos va a hacer que haya más posibilidades de que cambie de nuevo en esta misma opción. Y esto es útil en la genética de poblaciones, cuando estudiamos poblaciones animales, por ejemplo, a largo plazo, porque en una población animal hay varias características genéticas. Hay animales que tienen, por ejemplo, los ojos azules y otros los ojos marrones. Bueno, pues si tenemos, por ejemplo, 60% de los animales con ojos azules, pues por transmisión genética, la siguiente generación tendrá tendencia, o los animales que van a nacer, las crías que vayan a nacer, van a tener 60% de posibilidades de tener ojos azules y 40% de tener los marrones. Con lo cual, cuanto más ojos azules haya, pues más posibilidades para los jóvenes o los que nazcan de tener también ojos azules. Y más iremos hacia un autorrefuerzo. Es decir, si una de las opciones gana ya, pues va a tener tendencia de seguir ganando en el futuro. Y este es el modelo los modelos que yo he estudiado desde un punto de vista matemático. Michael tiene en un canal Science for All. Pardon. Je sais que vous avez fait déjà une explicación sobre el canal Science for All. Ah oui, oui, effectivement. Si a alguien le interesa, en un canal de YouTube que se llama Science for All, él salió explicando su tesis en un vídeo de 15-20 minutos, por si a alguien le interesa. Pues bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Espero que hayáis aprendido un montón de cosas que yo creo que se han podido sacar de aquí, de cómo la imprecisión nos ayuda. Tenéis su canal de YouTube, su web, su libro. Os animo a que investiguéis un poquito más. Y nada, muchísimas gracias, Michael, por todo. Merci beaucoup. Gracias. Oui.